Por eso nos vamos a ir a Venezuela. Estamos en línea con Roland Denis. Él es dirigente de la izquierda venezolana y además representante de las asambleas campesinas de ese país. Roland Denis, los saludamos desde la Argentina, desde la televisión pública. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? Quería preguntarle en primer lugar por esta idea que estábamos desarrollando respecto de lo que está impregnado en el pueblo venezolano. Hemos podido ver en estas últimas horas de la idea de que el chavismo, el proyecto, la revolución del siglo XXI sigue viva en el pueblo. Imagino que usted coincide con esto, esta sensación que tenemos nosotros desde aquí. Bueno, yo creo que más bien lo que habría que decir es que se fortalece muchísimo. Y a todos nos ha sorprendido la inmensa movilización popular que ha habido. De verdad, esto ha sido uno de los actos más bellos que pueblo alguno puede vivir, ¿no? Y al mismo tiempo más triste y más terrible, ¿no? O sea, como decía yo en un artículo que escribí ayer, se ha muerto el maestro libertario más grande del pueblo venezolano. Y en efecto, la tarea de Chávez es mucho más de gobierno y mucho más allá de las diatribas políticas en sí mismas. O sea, consiste en aquella capacidad inmensa, o sea, absolutamente gigantesca de ese hombre, de llevar un sueño, esperanza, una palabra, cundir de libertad e igualdad hasta el barrio más sórdido, como decía yo, como el punto más lejano de nuestro país, ¿no? Y convertirse en inspiradora de vida concreta, de vida real. O sea, no se trata de un pastor simplemente elevando la palabra de alguien que nunca sabremos si es, ¿no? En este caso era para elevar la palabra del pueblo realmente, ¿no? Y desde allí él supo interpretarla, y la grandeza de Chávez haber sido un hombre que viene de filas que evidentemente nada tenían que ver con las radicalizaciones ni con la liberación del pueblo. Desde esas filas y de esos cuarteles y de esos murales supo entender lo que estaba cundiendo afuera en momentos en donde la rebelión popular era casi un hecho diario. Supo ponerse en ella, desde ella, insurreccionarse, y eso, no solamente entender el valor de su liderazgo a partir del 4 de febrero, sino entender que ese liderazgo tenía que hablar desde un punto que no era el mismo, sino era el punto de aquella rebelión popular. Chávez fue un líder colectivamente creado, igualmente que toda su figura, igualmente que todo lo que ha sido los grandes ideales de la revolución bolivariana desde entonces, ¿no? O sea, por eso decimos que Chávez también es el hijo más magnífico de las insurrecciones populares de los años 80 y 90, ¿no? Roland, bueno, si bien es cierto que Chávez es el movimiento, Chávez es la idea, Chávez es lo que representa y lo que sigue representando, Chávez es los millones que están en la calle, Chávez no está más. Y su presencia, su figura era importantísima en el rango de liderazgo. ¿Cómo imaginan ustedes? ¿Lo imaginan como un desafío desde los sectores de izquierda, más allá de si pertenecen al Partido Socialista o al partido de Chávez o no, de cara al futuro? Porque también uno imagina que la derecha va a intentar aprovechar esta situación, quizás no en este momento particular, ni en las próximas elecciones, porque está muy presente todo lo que está sucediendo ahora, pero de cara al futuro la derecha va a intentar aprovechar esa ausencia. Bueno, evidentemente que ellos estaban locos porque se muere Chávez, porque se creían en 30 días en la presidencia de la República. Con lo que está pasando se dan cuenta que al revés, o sea, Nicolás Maduro, porque es Nicolás y punto, porque así lo designó Chávez, Nicolás Maduro va a sacar más votos que el propio Chávez. Es decir, y parece loco decirlo, pero va a ser así, pues, ¿no? Porque va a ser la continuidad y la lealtad de muchos que incluso no les interesa votar en elecciones, que en este caso sí van a expresarse evidentemente como un punto de lealtad y de profundización de lo que está ocurriendo. No, a mí de verdad no me preocupa mayormente y casi en absoluto esta derecha oligárquica, liberal, burguesa, que son de verdad la cosa más vacía y estúpida que pueda haber. O sea, es en sí misma la que está organizada, la que se expresa a partir de esa oposición de partidos de derecha. De verdad creo que a muy poco nos preocupa en sí misma. Lo que nos preocupa es que Venezuela como tal, todas las estructuras, digamos, de poder, de dominio, evidentemente que están todas vivas, ¿no?
y están dentro del Estado, están fuera del Estado, están todavía impregnadas dentro de incluso las organizaciones sociales. Es decir, el punto es, el proceso de liberación apenas comienza y evidentemente que todas las estructuras de dominio están muy consolidadas, y dentro del proceso como tal se han ido cristalizando elementos de corrupción, elementos de burocratismo, elementos que son totalmente contra los funcionarios en ese sentido, que bueno, esto en estos momentos es poder ir forjando una fuerza colectiva que realmente pueda confrontarlos sin llevarlos necesariamente y sin ningún deseo de ello a una confrontación violenta. Pero evidentemente que en estos momentos no va a haber cerco, digamos, ¿no? Para ello. Cuidado de verdad de los elementos contrarrevolucionarios intentan por una especie de imbecilidad consanguínea que deben llevar de interpretar que Chávez era simplemente el cuerpo de Chávez, ¿no? O sea, el yo soy Chávez en estos momentos es una idea fortísima, realmente millonaria en persona, ¿no? Roland, sí, justamente eso le quería preguntar, porque si hay algo que el presidente hizo fue empoderar al pueblo. La pregunta es si es suficiente, porque por lo menos acá en Argentina las versiones son que hay también diferencias dentro del Partido Socialista Unificado de Venezuela, y esto podría en el corto plazo traer algún tipo de inestabilidad. Bueno, por supuesto que hay las diferencias, o sea, desde el punto de vista de muchos luchadores del pueblo que no estamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, fue un error haberlo creado. O sea, el proceso libertario y el proceso revolucionario aquí en Venezuela no tenía los signos de un partido, tenía los signos precisamente de un movimiento popular gigantesco, que fue el movimiento bolivariano, popular bolivariano, que se genera desde los años 90, y a partir de todas esas insurrecciones que tenía una capacidad inmensa de autoorganización, de disciplina, de lealtad a su propio proceso y por supuesto al liderazgo de Hugo Chávez. En ese sentido, los procesos de acumulación de fuerza que se fueron generando tanto en la tierra, en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, en el movimiento urbano, en el movimiento comunal, fueron muy grandes y muy fuertes. O sea, el Partido Socialista es una imposición, es una especie de costra que se pone encima, que más bien desordenó muchas fuerzas, ¿no? Que en estos momentos habrá que ordenarlas, y la gente, bueno, y ese partido existe, lo respetamos por supuesto, respetamos muchísimo la gente que allí milita, y hay gente muy valiosa y noble que milita en el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que tienen que entender pues que el partido es simplemente una versión, digamos, de todo este proceso, una versión con la cual discutimos, con la cual dialogamos, con la cual establecemos. Las diatribas internas de los grupúsculos de poder, que evidentemente muy corruptos y que de verdad han ido ascendiendo, digamos, en lugares importantes a nivel de poder. Bueno, eso que se olviden realmente que en estos momentos no va a haber un cuestionamiento abierto, claro, transparente hacia esas personas, y el que venga con divisiones profundas. Es decir, el problema no es que si yo estoy con tal o con cual. El problema es que si el que venga con divisiones profundas a lo que es el proceso revolucionario como tal, verdaderamente se va a encontrar con un pueblo de frente. Claro. Roland, una pregunta en relación justamente a lo que usted está diciendo, porque algunas críticas que le hace la oposición es que este gobierno fue muy personalista y que no deja herederos. Por lo que usted dice no es así, el heredero está en todas esas asambleas y en todas esas cooperativas. Claro, menos mal que no deja herederos, por Dios, o sea, menos mal. O sea, yo escribí hace un libro que no le gustó al comandante, y bueno, no importa si no le gustó, pero porque habla de él como un caudillo igualitario, y evidentemente él fue un gran caudillo del pueblo, él fue una persona que absorbió muchísimo poder, y desgraciadamente quizás eso fue lo que lo mató también, ¿entiendes? O sea, la circunstancia de Chávez es que fue como absorbiendo la responsabilidad, dándose cuenta que hay muchas cosas que no podían funcionar, y creyendo que su sola voluntad, que el estar presente, que el estar encima de todo, que el estar decidiendo sobre todo, iba a garantizar, digamos, una marcha mucho más transparente, y ahí se enredó todo, y ahí evidentemente entró unos cuadros de estrés físico y de presión física que lo fue acabando desde el punto de vista del cuerpo, ¿no? Evidentemente que parte de todo ello tiene que ver con eso, y con todo ese ambiente protocolar de la burocracia que tanto destruye en ese sentido, y le rompió la relación horizontal
que él pudo establecer y estableció por muchísimos años y estableció, o sea, pero una persona que participaba en el año 2001, participaba en asambleas populares abiertamente. Yo estuve con Chávez en una asamblea popular donde a mí me tocó estar en una mesa con él, por ejemplo, ¿no? Luego siendo viceministro, o sea, con él establecía un diálogo, pero un diálogo muy horizontal, pero él fue perdiendo esas relaciones horizontales. Y evidentemente lo que podría llamarse en términos de derecha personalismo no fue sino una condensación de poder sobre la base de querer llevar una estructura totalmente corrupta y totalmente contrarrevolucionaria como es el Estado petrolero venezolano a responder a un sueño que evidentemente nada tenía que ver con esa estructura. Había que darles muchísimo más duro, había que penetrarlas, o sea, con muchísima más fuerza, de una manera mucho más agresiva. Y eso es una labor que no hizo Hugo Chávez, y ahora hay que hacerle realmente, ¿no? Porque la revolución es la revolución. O sea, los pueblos se expresan, los pueblos dicen, los pueblos se mueven. Tienen también que quebrar, digamos, los elementos de dominio real y concreto, material que se forjan sobre ellos, ¿no? Y en este caso, bueno, hay un Estado corporativo, una especie de burocracia corporativa, que y esa lógica, digamos, de una especie de arrogancia burocrática que se cristaliza sobre todas estas instituciones tan importantes como PDVSA, esas cosas hay que ir reventándolas como sea para poder establecer. Entonces el personalismo de Chávez ahora, bueno, por supuesto se colectiviza y hay fuerza suficiente. Estos años nos han dado por lo menos la madurez como para emprender, digamos, la construcción de un liderazgo colectivo que habrá que evidentemente trabajar muchísimo sobre él, lo que somos cuadros revolucionarios desde hace décadas. Tenemos que trabajar pacientemente y tenemos que trabajar con todo el fervor, precisamente con la lección que nos deja Hugo Chávez, ¿no? Seguramente, Roland, seguramente ese será el desafío para todos ustedes como militantes políticos. Desde la Argentina, un abrazo grande, en solidaridad para todo el pueblo venezolano en tu nombre, y muchas gracias por este contacto. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Roland Denis, allí representante de las asambleas militantes campesinas, y esta idea importante respecto de la necesidad de que de aquí en más no se busque a una persona que reemplace a Chávez, sino que sea un colectivo el que pueda tomar este proyecto y llevarlo adelante. Ese proceso va a demandar indudablemente mucho esfuerzo y un tiempo. Quizás sea Nicolás Maduro el hombre indicado. Si Chávez fue un visionario en tantos aspectos, indudablemente en la elección de Maduro quizás también lo ha sido, como para llevar ese proceso en este tiempo de transición que va a ser la etapa post-Chávez. Interesante la paradoja que señaló Roland Denis de que posiblemente Nicolás Maduro saque muchos más votos que el mismo presidente Hugo Chávez, ¿no? Es probable que sea así, ¿no? Es probable que sea así en este momento de gran impacto sentimental y de impulso que quiere darle el pueblo Chávez, el pueblo venezolano a la revolución bolivariana. Incluso, Telma, hablemos un instante, si te parece, después de que hagamos esta pausa, respecto de la figura de Nicolás Maduro, el lugar que ha ocupado como canciller en estos últimos años y los vínculos con el resto de la región. ¿Te parece? Bárbaro. ¿Lo dejamos para después? Claro que sí, hacemos una pausa, espérenos, ya regresamos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.